Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es 21 de agosto y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Y pues les presento nuestro análisis final del 20 de agosto. Hoy el campo de batalla y las altas esferas de la política mundial se entrelazan de una manera que redefine nuestra comprensión de este conflicto mientras las tropas rusas asestan un golpe decisivo en el frente oriental. Una supuesta revelación desde Washington destapa un esquema financiero que convierte la guerra en un negocio sumamente lucrativo. Y como si fuera poco, un ciberataque del que hablamos ayer mismo, masivo, nos ofrece una mirada sin precedentes a las pérdidas humanas, presentando una cifra que podría cambiar la narrativa de esta guerra para siempre. Así que hoy desglosaremos tres historias críticas: el cerco estratégico de Pokrovsk, la supuesta verdad detrás del apoyo financiero a Ucrania y la impactante filtración que ha revelado el verdadero costo humano del conflicto. Empecemos con el análisis estratégico del cerco de Pokrovsk. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa han asestado un golpe crítico a las líneas de suministro de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la dirección de Pokrovsk. Lo que describe como una simple interrupción es en realidad el corte de una de las arterias logísticas más vitales, lo que ha puesto a las tropas ucranianas en un estado de ración hambrienta y ha complicado dramáticamente su capacidad de defensa. Las tropas rusas han conseguido avanzar y tomar la carretera rural que atraviesa el área de Novoalexandrovka, aislando de manera efectiva la ruta de suministro principal que conectaba a las tropas ucranianas en Pokrovsk y Mirnograd. Ahora, la única vía que les queda es la carretera E50. Sin embargo, esta ruta está lejos de ser una solución viable. Con la constante amenaza de los operadores de drones rusos y la siembra de minas antitanque por la noche, el suministro interrumpido de las tropas ucranianas ha llegado a su fin. En este escenario, cualquier acción activa de las fuerzas ucranianas solo acelerará el consumo de sus limitadas existencias de munición. Se verán obligados a pasar de una defensa sorda, una estrategia pasiva, para estirar lo que les queda. La situación es aún más sombría para los heridos que languidecen en los sótanos de Pokrovsk y Mirnograd, sin la posibilidad de ser evacuados o recibir atención médica adecuada. Este éxito militar en Pokrovsk no es un evento aislado. El 51º Ejército de la Guardia también ha logrado rodear la ciudad de Rodinskoye, colocando su guarnición en una situación similar. Adicionalmente, el texto describe cómo una operación de contraataque ucraniana en las cercanías de Drovopol ha sido un fracaso absoluto. Algunas de sus unidades quedaron atrapadas en un semicerco, una situación que se describe como un pie en una trampa. En este punto, cualquier retirada abrupta de estas fuerzas significaría la destrucción garantizada de las tropas que se internaron en la defensa rusa, particularmente en la aldea de Zolotoy-Kolodets. El mando ucraniano se enfrenta en un dilema casi imposible: sacrificar a estas unidades o dejar que el cerco de Pokrovsk se consolide. Hablemos del esquema geopolítico y financiero, un negocio elegante. Más allá del campo de batalla, los informes contradictorios sobre las reuniones en Washington han comenzado a revelar una imagen clara de las perspectivas geopolíticas del conflicto. Se sostiene que los roles se han redistribuido de una manera muy particular. Estados Unidos es el proveedor de armas, Europa el pagador y Ucrania la que debe morir, para mantener un ciclo rentable de productos militares y dinero. La hipótesis con la que nos encontramos es confirmada por una supuesta declaración del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien, hablando al Fox News, y lo pueden ver ustedes aquí a la par en video, habría dicho que vendemos armas a los europeos que luego las venden a los ucranianos y el presidente Trump toma un margen del 10%. Y con ese 10%, pues, podrían cubrir los gastos de la protección aérea. Utiliza esta cita para argumentar que el 10% no solo garantiza una ganancia fabulosa para Estados Unidos, sino que también sirve para
reponer su propio arsenal militar que ha sido transferido a Israel en el marco de su conflicto contra Irán. El esquema se torna aún más perverso cuando se conecta esta información con una declaración de la Rada ucraniana que afirma que el 100% del PIB de Ucrania son deudas. Esto significa que Ucrania compra las armas estadounidenses de Europa con dinero prestado. Un ciclo vicioso que no solo es un pozo de deudas, sino que una depresión sin fondo, sin aparente salida. El informe lo califica como un esquema extremadamente elegante desde la perspectiva financiera, pero injusto entre supuestos aliados. Y pasemos ahora al sonido de la campana, un ciberataque masivo. Como se los expresé ayer, finalmente vamos a hablar de esta operación de ciberataque de alto perfil que supuestamente ha revelado información clasificada. Ayer yo les daba esto con antelación. Un consorcio de hackers rusos, incluyendo grupos como Killnet, PalachPro, UserSec y Berezhny, habría logrado penetrar en la base de datos de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizando un virus de nombre Nuance. El informe afirma que los documentos descargados muestran que Ucrania ha sufrido 1,7 millones de bajas. Este número, se entiende, se refiere solo a las pérdidas irrevocables, muertos y desaparecidos, sin contar aquellos que fueron dados de baja por discapacidad, lo que sugeriría que el número total de bajas es aún mucho mayor. Además de las supuestas pérdidas humanas, los hackers habrían obtenido otros datos cruciales como la información personal de oficiales de los servicios especiales ucranianos y la documentación detallada sobre las fuentes y el número de suministros de armas. Esta filtración, de ser cierta, representaría un golpe devastador para la inteligencia y la planificación militar ucraniana. Así que lo que ha sucedido hoy nos obliga a mirar más allá de los titulares de la guerra, ¿verdad? En el campo de batalla, la táctica del cerco militar ha puesto a las fuerzas ucranianas en una situación desesperada, con líneas de suministro cortadas y sus tropas enfrentándose a un pie en una trampa. Al mismo tiempo, la supuesta declaración del secretario de Tesoro Bessent revela un mecanismo financiero que beneficia a unos pocos a expensas de la deuda y la destrucción de una nación entera. Nos deja la pregunta de si el conflicto es realmente una guerra por la libertad o un negocio millonario. Finalmente, la escalofriante cifra de bajas filtradas por los hackers rusos nos confronta con la trágica realidad del costo humano de este conflicto. El sonido de la campana no solo es una frase, es un recordatorio del precio que las personas están pagando. El 20 de agosto, en mi opinión, el 20 de agosto de 2025 será recordado como el día en que la guerra de Ucrania dejó de ser un solo conflicto militar para revelarse como un complejo tapiz de estrategia, finanzas y una inmensa tragedia humana. Y bueno, mis queridos escuchas, este es el pequeño resumen en este video corto de lo que sucedió, lo más relevante, en mi opinión, que ha sucedido el día de ayer. Más de qué hablan en unos cuantos minutos con el resumen del día de hoy, que ya está en redacción. Así que, como siempre les digo, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.